Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lide Argentina. Muy buenos días, bienvenidos. Qué placer recibirlos en esta mañana en el Workshop Budget Time. Una mañana que será sumamente interesante porque vamos a tener a grandes expositores que tienen una gran trayectoria profesional y mucho estudio y nos brindarán las herramientas necesarias para pensar el presupuesto del año 2022, donde serán 4 las variables que nos van a permitir desarrollarnos en esta jornada. Estamos hablando del tipo de cambio oficial, la tasa de inflación, el crecimiento del PBI, el incremento salarial y desde luego, bueno, Rodolfo de Felipe, ¿quién será el que nos ayude también a poder escuchar a los expositores? Y nos va a permitir también animarnos a preguntar, que siempre lo hace muy bien, así que bueno, invitados obviamente todos a participar en este workshop que va a ser espectacular, porque en un marco de tanta incertidumbre poder entender un poco dónde estamos parados y tomar decisiones con certeza en tanta incertidumbre, es realmente un alivio. Así que gracias por estar allí, esperemos que disfruten muchísimo esta mañana y si les parece ya vamos a conocer a quienes nos acompañan. Este encuentro es posible gracias al patrocinio de BDO y al apoyo de Santiago Sáenz Valiente y Asociados. Para este evento contamos con el valioso apoyo institucional de Universidad del SEMA, Sociedad Rural Argentina, Cámara de Comercio e Industria Argentino-Alemana, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, GS1 Argentina. Y saludamos a los Media Partners que nos acompañan hoy. Argentina Ambiental, Cover News, Davis Today, Prensa Económica, Editor Económico, Editores SRL, Impacto Económico, ADN Empresario, Portal Humano. Agradecemos a nuestros partners estratégicos, Just Forwarding y Hogar Argentina. Y a nuestros proveedores oficiales, Claves, ProBusiness Sociedad Anónima, Logitech. Lide Argentina es una organización carbono neutro, al igual que sus eventos, gracias al apoyo de Carbon Group y Climate Trade.
Y hace instantes lo mencionaba a Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, y ya lo presentamos. Buenos días, Rodolfo. Bueno, qué fabulosa mañana y cómo vamos a aprender en la jornada de hoy. Bueno, sí, muchas gracias, Antonella. Tenemos una rica mañana, 90 minutos de todo contenido, de todo conocimiento. Muchas gracias por la presentación tan prolija y profesional que hace siempre. Adelante, muchas gracias. Gracias, Antonella. Bueno, buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la están pasando? Estoy mirando acá en el chat que nos están mirando desde muchos lugares, inclusive de Brasil, de España, de muchos lugares. Está fresca, pero no tanto mañana. Es un gran gusto estar con ustedes nuevamente en esta semana, en una actividad muy rica en contenido y en la que evaluamos mucho cada año que la hacemos porque nos ayuda, nos da información útil para decidir. En el video inicial ustedes pudieron ver, quienes no conocen a LIDE, pudieron ver lo que somos y lo que hacemos. Y una de las características, bueno, LIDE es un grupo privado de números 1 de empresas grandes, de compañías que tienen que tener una facturación misma importante. Valoramos la libre iniciativa y estamos aportando al desarrollo económico del país. A eso nos dedicamos. Desarrollo económico y social sustentable del país, con el objetivo de fortalecer, a partir de los valores del liderazgo ético, fortalecer el lugar que ocupa el sector privado en el sistema de toma de decisiones del país y al mismo tiempo inspirar a las nuevas generaciones, liderando, como dije, desde los principios y los valores cívicos súper básicos. También otra característica del LIDE es que valoramos el tiempo de todos ustedes y, por supuesto, el de nuestros panelistas. Por eso es que prestamos especial atención a la puntualidad y nos esmeramos en ofrecerles contenidos de alta calidad en un marco cuidado y prolijo para todos ustedes. Yo quiero en esta mañana renovar el agradecimiento a quienes hacen posible estos encuentros para ofrecer a todos ustedes. A Just Forwarding de Argentina, a Hogarth, María Elena Eduardo, se han incorporado recientemente para trabajar con nosotros en la parte de marketing. Estamos muy contentos y esperanzados con esta nueva alianza. Bueno, BDO, que son nuestros auditores, Sergio Cribele lo dirige magníficamente, y a Santiago Sáenz Valiente y sus asociados que nos acompañan también y nos hacen posible esta actividad. Desde que nos encontramos la última vez, se sumó al LIDE un nuevo miembro, Nicola Mazzucotelli, que es director de Zauber para la región de Cono Sur de Genesis, una importantísima empresa multinacional de tecnología. Saludo a miembros de LIDE Argentina y a integrantes de nuestro comité de gestión y nuestro consejo consultivo que nos acompañan en esta mañana. Bueno, vamos al trabajo. En estos 90 minutos vamos a llevar adelante un taller que tiene el objetivo de brindar a ustedes información útil para tomar decisiones, para la toma de decisiones. Con la ayuda de 3 expertos en las materias trabajaremos, como dijo esta mañana, como dijo recién Antonella, trabajaremos esta mañana en 4 rubros fundamentales que son fundamentales para hacer las estimaciones de los presupuestos de las empresas, de nuestras empresas el año próximo. Entonces ellos son tipo de cambio, vamos a tomar tipo de cambio oficial, inflación, crecimiento y salarios. En primer lugar, ustedes van a ver aparecer en sus pantallas dentro de unos minutos van a ver aparecer en sus pantallas, bueno, creo que la tienen ahora. Si podemos empezar con este tema, van a ver, les pedimos que ustedes vayan votando con la estimación dentro de un rango de la tasa de crecimiento que imaginan que será para el año, que tendremos para el año 2022. Tienen ahí ustedes 3 rangos, de -6 a -3, de 3 a 0, de 0 a 3, de 3 a 6 y más de 6. Si van subiendo, si van haciendo scroll en la ventana, van a ir viendo tasa de inflación, igual le pedimos que voten, tasa de incremento salarial y tipo de cambio. Cuando decimos tasa de crecimiento, lo conocen, cuánto va a crecer el Producto Bruto Argentino. Inflación, que tendremos durante todo el año que viene, qué incremento salarial tendremos que aplicar según el sector en el que nos ocupe, en el que estemos, el sector de la economía en el que estemos, y tipo de cambio oficial al finalizar el año, diciembre del año que viene. Esta primera votación que ustedes están haciendo ahora, y vamos a tomar nosotros estos valores, la hacemos
y la vamos a comparar con la votación que vamos a volver a hacer una vez que escuchemos a nuestros 3 panelistas. Es decir, votamos ahora la opinión que ustedes tienen sobre cómo van a estar estos 4 segmentos, estos 4 valores, sobre el fin del año que viene, o lo que vamos a tener el año que viene. Escuchamos a los expertos y después volvemos a votar, volvemos a emitir nuestra opinión, pero ahora, lógicamente, iluminados por las exposiciones de estudiosos del tema. Entonces vamos a comparar lo que opinábamos todos cuando empezó este taller y al finalizar el mismo. Sobre el final, y ahora están ustedes trabajando con rangos de tanto a tanto, y sobre el final, y para tener un número exacto, con una tecnología de Mentimeter le vamos a pedir que den clic a un link en el que van a poder votar, pero ahora ya con números exactos, ¿no? Con un número concreto, sin números enteros, sin decimales o sin rango. Con eso nosotros componemos lo que se llama el indicador Budget Time, que les va a llegar a ustedes en pocos días. Y que también pondremos a su disposición, ponemos a disposición de ustedes y de toda la comunidad empresaria, lo publicamos en nuestra web y en nuestras redes sociales, como un insumo más dentro de todas las otras fuentes que ustedes y en general los controllers y la gente que elabora presupuesto utiliza, a la hora de elaborar el presupuesto 2022. Los que ya lo hubieran presentado, lógicamente, será este insumo para hacer, si es necesaria, alguna corrección. El valor de esta herramienta está dado por la importancia de las opiniones de todos ustedes, que son gente de negocio, que son funcionarios, que son gente que trabaja y está actualmente vinculada en el desenvolvimiento de nuestra economía y de las finanzas, y también el otro valor es que proviene de distintos sectores de la economía, producción, industria, comercio, servicios. También está dado por el aporte de los panelistas que enriquece nuestra opinión, porque ellos son de reconocido prestigio en estas áreas y nos están dando a nosotros inputs para formar una opinión más valiosa. Es decir, este taller es útil para ustedes, pero también es un trabajo que será de utilidad para otras personas, para otros empresarios. Ese va a ser nuestro legado. Vamos a aprender y al mismo tiempo vamos a ayudar a otros entregándoles herramientas útiles. Ese es el propósito que intentaremos cumplir esta mañana. Espero que lo logremos y así será con la ayuda de todos ustedes. Muy bien, vamos a empezar con las exposiciones. Yo quiero ir primero, bueno, les voy a mostrar, antes de presentar a nuestros invitados, les quiero mostrar lo que fue el indicador Budget Time del año pasado. Es decir, nosotros en el año 2020 hicimos estimaciones para el año 2021. Entonces, verán ustedes en la pantalla arriba a la izquierda, nosotros imaginamos que iba a haber un crecimiento del 3%, y la proyección da un 5,8% para este año, la proyección de crecimiento de la Argentina. Recuerden que cuando hicimos el Budget Time en esta época del año pasado, estábamos en plena pandemia, etc. Respecto bueno, seguimos en plena pandemia, pero estábamos con aislamiento muy fuerte y mucha incertidumbre. Arriba a la derecha verán tasa de inflación. Estimamos en un taller igual que este, el año pasado, que para el 2021 iba a haber un 55% de inflación, y según las consultoras más especializadas en estos temas, están hablando de un 51% que vamos a tener. Estamos en una diferencia de 4 puntos. También el año pasado imaginamos un tipo de cambio real, armamos un indicador Budget Time con un dólar a 132 a fin de este año, y hay una proyección de que el dólar oficial va a estar a fin de año a 122. Por último, la tasa de crecimiento salarial, nos imaginamos en promedio un crecimiento del 30% de los salarios, y nos estamos imaginando ahora que los salarios van a incrementarse en un 40%. Así tenemos esto que hicimos el año pasado para este año, estamos haciéndolo ahora y lo podremos ver y se lo entregaremos a ustedes dentro de unos días para que ustedes vean nuestro indicador Budget Time. Bueno, muy bien. Les recuerdo entonces que tienen el botón de chat abajo, con él, que ya lo están usando, pueden comunicarse con nuestra producción, emitir sus opiniones, hacernos las sugerencias, debatir entre ustedes, ese es el sentido. Y después tienen el botón de preguntas y respuestas, o Q&A, para hacer preguntas a los expositores. Les pedimos que esas preguntas mencionen quién la hace, a quién va dirigida, y sea corta, concreta, concisa, si la podemos responder.
Si no nos alcanzara el tiempo, nos la mandan a info@liderargentina.com, se las retransmitimos a los panelistas, a quienes va dirigida la pregunta, y los dejamos en contacto para que ellos se las contesten. Muy bien, es el momento, son las 9:15, es el momento de presentarles a los tres especialistas. Ya hemos votado en primera instancia lo que estimamos para el año que viene de estos 4 indicadores. Cada uno de ellos va a exponer 15 minutos, volveremos luego cuando ellos terminen, hacemos nuevamente la encuesta y entramos al segmento de preguntas y respuestas. Entonces, recibimos a quien es director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreira Asociados, es director de INECO, UADE, profesor Lucema, licenciado en Economía de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y magíster en Finanzas por la Universidad del SEMA. Bienvenido, Fausto Espotorno, un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Fausto? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, bien. Viéndote seguido por televisión, Fausto. Estás muy solicitado, muy requerido. Y en Argentina los economistas estamos siempre solicitados. Por algo es. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Lide, a Rodolfo. Permitime, Fausto, que saludemos también a los demás expositores y después te dejo con tu exposición. Gracias. El siguiente panelista es socio a cargo de Finanzas Corporativas de BDO Argentina, como dije, nuestros nuestros consultores de BDO Argentina, responsable de sectores fusiones y adquisiciones, evaluaciones, due diligence y consultoría financiera, es contador público y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano, realizó un programa ejecutivo de finanzas en la Universidad Austral y es magíster en Administración de Bancos por la Universidad del SEMA. Le damos la bienvenida a Fernando Gravato. También, bienvenido, Fernando, otro amigo de Líder Argentina. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, un placer como siempre. La verdad que ya estamos acostumbrados a tratar estos temas y siempre con dificultades muy importantes para poder resolverlo, ¿no? Extraño sobre todo las mesas redondas, donde vos ponderás mucho en nuestra mirada, pero yo valoraba mucho la mirada de esas mesas redondas, donde cada uno desde su sector tenía una mirada particular y creo que era muy rico para las conclusiones finales. Así que bueno, esperemos que el año que viene, vacunas de por medio, podamos hacerlo en vivo, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nuestro tercer y último panelista es socio del prestigioso estudio jurídico Béjar Varela, donde actualmente lidera el Departamento de Derecho Laboral. Sus áreas de práctica son el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, tuvo posgrado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Austral, es miembro del Colegio de Abogados de la Capital Federal y de la International Bar Association. Le damos la bienvenida al doctor Álvaro Gali. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Un placer estar acá acompañándolos. Bueno, muy bien. Otra importante mirada desde el punto de vista jurídico. Salarios, nuevas disposiciones. La verdad que va a ser muy, muy útil. Bueno, saludo a Fernando y a Álvaro y los dejo a ustedes con la palabra de Fausto, que va a hablar de los temas que domina perfectamente, que tiene que ver con economía. Nos vemos en un rato, Fernando y Álvaro. Fausto, todo tuyo. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Qué tal, Fernando, y qué tal, Álvaro? Bueno, voy a empezar yo a presentar. A mí siempre me gusta empezar un poquito contando el escenario internacional, porque, quieran o no, Argentina todavía vive en el mundo y el mundo hoy está bastante, o por lo menos está en una situación bastante particular, ¿no? Por un lado tenemos la siguiente situación, pandemia global, eso no es ninguna novedad, pero ya Estados Unidos está saliendo de esa pandemia global, Europa va a salir, y quieran o no, para el 2022, perdón, quieran no, todos deben querer, pero para el 2022, más tarde o más temprano, el mundo va a ir saliendo de la pandemia, ¿no? Los países que mejor han hecho las cosas ya van a estar afuera, los países que peor están haciendo las cosas todavía van a estar terminando, pero es muy probable que para el 2022 estemos saliendo de la pandemia. Ahora, en materia económica esto va a haber dejado algunos problemas, y uno de los lugares donde más se notan esos problemas es Estados Unidos. A ver, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? En primer lugar, y ahora vamos a explicar por qué es un riesgo esto. Estados Unidos está saliendo de la recesión. En el primer trimestre la economía se expandió 6,4% anualizado,
enormidad. Desde el tercer trimestre, esto ojo no pasa en Europa, pero en el tercer trimestre de Estados Unidos viene creciendo a una tasa promedio del 5%, y la tasa de desempleo se acerca al 6%, bajando, ¿no? De hecho, el viernes, o sea, mañana, sale el dato de empleo en Estados Unidos que si da muy bien, posiblemente empiece a presionar sobre la política monetaria, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esa economía que está creciendo muy rápido, donde el desempleo se está desplomando, tiene una política monetaria muy expansiva, tasas del 0. Pero a su vez, sobre la tasa del 0%, se cargó un programa fiscal ultra expansivo, y este año el déficit de Estados Unidos va a estar en el orden de 8,5 puntos del PBI, y saben que Biden anunció un paquete de 6 billones de dólares, 6 trillions, ¿no? O sea, una política económica ultra expansiva en todos los aspectos cuando la economía está creciendo a toda velocidad y bajando el desempleo a todo trapo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, inflación. Dio 0,8 mensual el último dato de inflación, 0,8 en Estados Unidos. Y la inflación anual fue la más alta en los últimos 13 años. ¿Está? Y la core, creo que la núcleo, no se ha visto una inflación tan alta anual desde la década del 80. Está bien, es cierto, cuando estamos hablando de anual estamos hablando de contrameses de muy baja inflación, como fue el segundo trimestre del año pasado, donde estábamos en plena pandemia. Pero la mensual también fue muy alta. ¿Dónde vemos también esos procesos inflacionarios en el mundo? En los commodities. Los commodities están volando en medio de un mundo que todavía sigue medio recesivo. Y Estados Unidos, que es dentro de los países desarrollados el que más crece, desde ya no crece, sí crece, pero viene de un punto muy por debajo, y encima no es un gran demandante de commodities agrícolas, por ejemplo. Si lo es China, si lo es Europa, pero Europa no está creciendo. Entonces, tenemos récord de precios de commodities con una economía saliendo de la recesión. Uno no debería ver esos récords de commodities en condiciones normales, a menos que haya un proceso inflacionario que esté empujando los precios de los commodities. Y no es solamente la soja y el trigo porque hay sequía y no sé dónde. Es la soja, el trigo, el cobre, el platino, la plata, el níquel, el hierro, el cemento, y la verdad es que no hay ninguna explicación del nivel de actividad en el mundo como para explicar ese recalentamiento de los commodities. Por eso estamos hablando de ojo con el riesgo inflacionario. Los más optimistas dentro del gobierno de Estados Unidos dicen, no, esto de la inflación es un shock ahora porque estamos saliendo de la recesión, etcétera. Pero la verdad es que Estados Unidos no muestra inflación desde la década del 80. Y hablan de lo que se llama una curva de Phillips plana, o sea que no hay un trade-off entre inflación y desempleo, ya no hay más en Estados Unidos. De ahí salen estas teorías como la Modern Monetary Theory y cosas así que creo yo personalmente, esto se lo digo ya como profesor de economía, están rozando la locura de ideas, ¿no? Y eso que está defendida por algunos economistas importantes como Krugman, ¿no? Pero es básicamente lo que ha hecho Argentina con la inflación, emitir a ver hasta dónde da. Pero las expectativas de inflación en el mercado se están acelerando y ojo que en los 70 y los 80, cuando pasó esto, cuando tuvimos muchos años de tasa de interés negativa, un día la inflación se despertó, shock petrolero de por medio, lo que quieran, pero terminamos con un proceso inflacionario. ¿Y por qué hay que tener esto en la cabeza? Porque si empieza a aparecer inflación importante en Estados Unidos, tengan en cuenta que la última vez se paró con una tasa de interés altísima que después llevó a todas las crisis de la deuda de los 80 de los países latinoamericanos. Entonces, un riesgo de mediano plazo o largo plazo es la suba de tasa de interés. De hecho, ya algunos gobernadores de la Reserva Federal estuvieron diciendo que por ahí hay que empezar a salir de la política monetaria tan expansiva, aunque Yellen dijo que todavía no es el momento, pero hay algún rum ahí con la suba de tasa de interés, ¿no? Y eso, si se hace en mal momento, puede llevar a un shock negativo sobre las economías latinoamericanas y sobre todo emergentes.
Perdón, y acá tengan en cuenta que hay un tema de timing es importante, porque si Estados Unidos decide, por ejemplo, en 2022 empezar a subir la tasa de interés porque se le está escapando la inflación, justo puede pegarle en la base de flotación a todas las economías emergentes que recién ahí van a estar terminando de vacunar y recién ahí van a estar pudiendo salir de la recesión. Entonces, justo cuando empiezas a salir, que te peguen con una suba de tasas, podría ser un peligro, ¿no? O sea, que como riesgo de 2022, tengan en cuenta que este escenario, el escenario internacional puede no ser tan bueno. A pesar de que otros países en el mundo van a estar creciendo, Europa se va a estar recuperando, pero hay algunas cosas para mirar, ¿no? Para tener cuidado. Panorama local. Bueno, acá tenemos un problema muy serio de parte del gobierno que está entre seguir ordenando las cuentas y bueno, descajetar todo e ir a ganar las elecciones, ¿no? La pelea entre Guzmán y la política, si quieren. Guzmán viene haciendo un ajuste fiscal importante. En realidad lo que hizo fue un ajuste salarial de jubilaciones, permitió bajar el déficit fiscal a orden de 3 puntos del PBI, el primario, o sea, ante el pago de intereses. El conflicto por la tarifa de electricidad dejó al descubierto que del otro lado hay una parte que dice, no, pará con el ajuste fiscal porque necesitamos llegar a las elecciones. Guzmán busca mantener cierta consistencia fiscal. Esto es un cambio en la heterodoxia bastante importante. Hoy la heterodoxia argentina, como Guzmán, en realidad ya descartó que el déficit fiscal fuera bueno. Antes se pensaba que era bueno. Sin embargo, siguen siendo heterodoxos en los instrumentos que usan. O sea, cualquier programa antiinflacionario como el que necesita Argentina tiene que tener 3 condimentos: bajar el déficit fiscal, eliminar la emisión monetaria, estabilizar el tipo de cambio. Sin esos 3 elementos no tenés ningún programa antiinflacionario, ¿no? Guzmán estuvo bajando el déficit fiscal, estabilizó el tipo de cambio a las trompadas con cepo cambiarios, con herramientas bien heterodoxas, y paró de emitir dinero también con versiones muy heterodoxas, que básicamente emitiendo letras y pases del Banco Central, o sea, endeudando al Banco Central, que en el fondo para mí es un peligro porque es una promesa de emisión monetaria, ¿no? Entonces no emito dinero, pero prometo emitirlo. Pero no importa, en ese rango el plan de Guzmán estaba formado, tenía esos 3 objetivos, pero ahora se cruza con el hecho de que estamos acercándonos a las elecciones y hay una visión política que busca lograr beneficios a corto plazo, mejorar las chances electorales, y ahí no sabemos realmente qué daño pueden hacer. El caso de las tarifas es un ejemplo claro de esto, ¿no? O sea, qué cosas pueden terminar sucumbiendo al populismo electoral y perdiendo el control. Sí, ojo, cuando nosotros hicimos las proyecciones del año pasado, ya desde el año pasado, acá mismo, en este mismo escenario, ya decíamos, ojo, que no descartamos que haya un periodo de mayor gasto. Fíjense que el déficit fiscal en Argentina viene reduciéndose, este es el primario, sin intereses, que es el que más estamos usando ahora. Fíjense que viene reduciéndose desde el piso que tuvimos a mitad del año pasado por la pandemia, se ha reducido bastante hasta llegar prácticamente a menos del 3% del PBI en abril. Bueno, esto obviamente ahora va a empeorar, pero fíjense que el objetivo de Guzmán está más abajo de esto, y el presupuesto está en 4,5. Pero igual el presupuesto es una locura de déficit primario, ¿no? Pero creemos que acá había un margen de maniobra que se dejó Guzmán para actuar por razones políticas, y creemos que ese margen se va a usar. O sea, de aquí a las elecciones se va a empezar a deteriorar las cuentas públicas, se va a emitir más dinero, y el objetivo de eso es llegar a las elecciones bien, ¿no? Con lo mejor posible. Pero había un margen de maniobra en todo lo que habíamos estimado de que eso sucediera. Ahora bien, el problema de todo esto es que emitir dinero no es gratis, ¿no? Y la inflación, que hoy está en 46, les cuento acá, no tengo el dato, no cargué el dato nuestro, porque
esto es el dato del INDEC, pero nosotros ya cerramos esta semana inflación mensual del 3,3% para el GBA. Con lo cual estamos en línea de tener una inflación del 50% ya a mediados de año, anual, ¿no? Julio. Y creemos que va a terminar al orden del 52%, y si se empieza a emitir, y si se descajeta la emisión monetaria, hoy suba el dólar, no descartaría que pueda ser un poco más alta, ¿no? Tengamos en cuenta en este tema que el gobierno ahora se dispone a emitir dinero. Ojo, la emisión monetaria no impacta instantáneamente en la inflación, ¿no? ¿Por qué? Por una simple razón, porque el dinero no es que la gente aumenta los precios mirando el balance del Banco Central. La gente aumenta los precios básicamente cuando sobra dinero, digamos, ¿no? Y ese dinero tiene que atravesar toda la economía antes de que se pueda observar en inflación. El plazo histórico aproximado, porque no es fijo, porque depende de otras cosas, pero si uno quiere una regla así de buen cubero, básicamente tarda 12 meses en hacer efecto la política monetaria. Fíjense que siempre pasó lo mismo, ¿no? La emisión monetaria, por ejemplo, en 2015 apareció en el 2016. La emisión monetaria de 2019, fines del 2019 y mediados de 2020 apareció fines del 2020, principios del 2021. Entonces ahora que Guzmán viene frenando un poco la inflación, es posible que se frene un poco la inflación, pero si viene un shock de emisión monetaria de nuevo, bueno, hay que ver si no se aborta esa desaceleración inflacionaria que uno podía ver. Y además tengan en cuenta que tampoco se dejó de emitir, simplemente se dejaron de emitir pesos y se empezaron a emitir promesas de pesos, que son las LELIQs y los pases, ¿no? Y ahora, la semana pasada, también salió un anuncio por el cual los bancos van a poder cambiar esa parte de las LELIQs, por lo menos las LELIQs que tenían usando como encajes, por bonos del gobierno. Y ojo, una LELIQ, una letra del Banco Central, no tiene nada que ver con un bono del gobierno. Son dos instrumentos completamente diferentes. El resultado de eso probablemente sea una emisión monetaria, una política más expansiva. Con lo cual estamos hablando de una inflación del orden del 52, para mí piso este año, y podría ser peor. Actividad económica. ¿Cómo vemos la actividad económica este año? Bueno, en orden estamos proyectando para 2021 5,8%, el año que viene un poco más arriba, algún rebote suponiendo que salimos del coronavirus. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es lo siguiente: la Argentina es una economía que viene estancada hace rato, y de hecho este piso de estancamiento es un piso más abajo de lo que teníamos antes, estaba más por acá arriba. Entonces todavía tenemos algún margen de rebote, ¿está bien? Pero este año lo que vimos es que ya en enero, los datos de enero de actividad económica, esto es antes de que se aparecieran los nuevos controles, ya se empezó a detener acá la actividad económica, ¿no? Y ahora, bueno, cayó, obviamente ahora estamos esperando una caída por estas restricciones intermitentes. Después va a haber alguna recuperación, a fin de año vamos a estar más o menos donde estábamos en enero de este año, y el año que viene puede ser un poquito más arriba y llegar a estos niveles de actividad económica de 2019, 2018, algo más, con suerte. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta que estamos hablando de una economía relativamente estancada. Entonces, ¿cómo vemos la economía 2021-2022 en promedio? El PBI creciendo 5,8% este año, el año que viene le ponemos bajo crecimiento, 1,2%. Tengan en cuenta que la capacidad de rebote de la economía argentina es baja. El consumo 6,6, 2,5. La inversión va a estar en orden del 11% este año de crecimiento, que en realidad es un rebote comparado con este año, pero no recupera lo que teníamos antes de inversión. Estamos apenas logrando invertir como para recomponer las depreciaciones de capital. La inflación la vemos en el orden del 50% en los 2 años, no creemos que cambie mucho el año que viene la inflación, porque se van a tener que seguir emitiendo pesos. Este año, toda la emisión que se haga de acá a las elecciones la vamos a ver el año que viene. El tipo de cambio, 113, 114 este año, eso más o menos como está, el año que viene ya posiblemente más alto. Este es un punto que quiero explicar bien. Fíjense lo que estamos viendo acá, que el contado con liquidación sube más que el tipo de cambio oficial este año. Por eso es que el año que viene vemos lo opuesto.
Una cosa que estamos viendo, no conté mucho el tipo de cambio, pero lo voy a aclarar ahora, lo que estamos viendo es que la velocidad a la que se está depreciando el tipo de cambio este año es muy baja. El gobierno ha decidido frenar la inflación en parte congelando el tipo de cambio. Esto lleva a una depreciación de peso del orden del peso, sí, del orden del 1%, 1,5% en el último mes, con una inflación que está en el orden, ya le digo, del 3, 3,5%. Pero como contrapartida, ya termino, Rodolfo, dame 2 segundos, como contrapartida, tengan en cuenta que, les dije recién, de acá en adelante se viene un periodo de expansividad monetaria y fiscal. Entonces vamos a tener al gobierno frenando el dólar por un lado oficial y el otro lado inyectando pesos y dinero al mercado. ¿Dónde se van a ir esos pesos y dinero al mercado? Bueno, probablemente al contado con liquidación, al dólar libre o lo que fuera, con lo cual seguro de acá a fin de año, ya lo estamos viendo de hecho, vamos a ver una suba de la brecha cambiaria. Lo que creemos que va a pasar es que el año que viene esa brecha cambiaria se va a resolver con una evaluación post-electoral, ¿no? O no digo que sea un solo saque, pero que se va a ir corrigiendo con el tipo de cambio nominal probablemente, ¿no? Y es por eso que calculamos que puede haber una suba de tipo de cambio. 200 pesos podría ser un valor para el año que viene el tipo de cambio. Acá están 211 con decimales, pero bueno, eso es por resultados del modelo. Y después simplemente estamos esperando sí, alguna baja del resultado primario y posiblemente alguna pérdida de reservas, porque bueno, ya le decía, si empiezan a subir las tasas de interés el año que viene en Estados Unidos, hay que ver si los precios de los commodities se aguantan, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y creo que con eso hemos terminado. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego. Es el turno de Fernando Garabato, él, como dijimos, de PDO, y nos va a acompañar, también tiene una presentación. Les quiero comentar a todos ustedes que todas estas presentaciones después las vamos a poner a disposición de todos ustedes, las van a recibir en un email que les enviaremos mañana con el link del video del evento. Así que le damos los buenos días ahora a Fernando. Un gusto, te dejo con la gente y tu presentación. Fernando. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, impecable, Fausto, como siempre. El problema es que tenés poco tiempo para poder desarrollarlo, como todos. Bueno, vamos a tratar de ser concisos y el tema que voy a tocar yo es crecimiento, ¿no? Me voy a centrar en ese punto y desde ese foco voy a mirar las cosas sin tener en cuenta tanto las consecuencias que puede llegar a tener en otras variables de la economía, ¿no? Así que desde ese punto de vista nosotros pensamos en 8 claves para pensar esta economía en el 2021 y 2022. Claramente el 2022 no lo podemos pensar sin el cierre del 2021 y parte de las diferencias que vimos en la presentación inicial que hizo Rodolfo respecto a la expectativa que teníamos para el 2021 el año pasado tiene que ver justamente con eso, que el 2020 cerró de una manera diferente. Entonces, quiero pensar el 2022 también pensando con lo que queda del año en el 2021. Un tema a tener en cuenta que para mí continúa siendo negativo es el grado de confinamiento por la pandemia, ¿no? Su extensión temporal, sus idas y vueltas respecto a la política de gestión, la carencia de vacunas, que viene lento, hace que, digamos, este año todavía no veamos un grado de recuperación importante, o lo vemos como un detractor de esa recuperación. Y lo vemos con cierta duda respecto a qué medidas se van a tomar. Las medidas de confinamiento, la sociedad no las convalida, así que desde ese punto de vista no las vemos, pero sí puntos intermedios que van a tender a frenar en parte la economía, por lo menos hasta los momentos previos al debate eleccionario. La evolución del salario real también como driver de crecimiento. Claramente este año no fue un motor de este crecimiento. Estamos por debajo de lo que es la inflación en lo que son los aumentos. Vendrá un ajuste también con un sesgo electoral, pero eso no será suficiente para considerar este como un driver positivo en lo que es el crecimiento de este año. Y menos va a ser para el año próximo, que no es un contexto de año electoral. La política expansiva contracíclica, esto favoreció el
el crecimiento, lo vemos como un hecho, digamos, positivo desde este lugar, y también vinculado al año electoral como otra cosa que no tenemos que dejar de ver, de que se va a inyectar dinero a la economía. El punto 4, que para mí es relevante por estas idas y vueltas y esta puja que de alguna manera insinuó Fausto entre lo que es el Ministerio de Economía y otras fuerzas internas de la política. Tenemos distintas miradas dentro de lo que es el manejo de la gestión y de la política en relación al Club de París y al FMI. Eso, desde mi punto de vista, complica mucho. Mi sesgo está más dado por lo que es la inversión, sobre todo para generar valor, y esto nos paraliza en muchos proyectos que tenemos por delante, ¿no? Como punto positivo, lo que todos sabemos, el precio de los commodities, con soja como estrella. Esto le agregó a la Argentina 8.000 millones de dólares que no estaban esperados. El control de capitales y los precios, claramente como negativo, desincentivando la inversión, y agrego control de cambios, por más que ya lo tenemos naturalizado de tiempo atrás. Estos tres aspectos, capitales, cambios y precios, son determinantes, y lo veo determinantes también en el humor empresario, ¿no? Es muy difícil plantearle a un empresario con cierta responsabilidad de su negocio que fije precios máximos cuando su cadena de valor, o la cadena de valor que transforma ese producto, tiene precios libres, ¿no? Cada día estamos viendo más complicaciones en ese sentido, porque muchos de los empresarios que conocemos son personas que a esta altura de la vida no están dispuestos a asumir compromisos que no pueden cumplir, ¿no? Los niveles de confianza, claramente esto también es un aspecto que no motiva lo que es el crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, ya lo vamos a ver en las variables, no estamos hablando de crecimiento genuino, sino una pseudo recuperación, ¿no? Para ver esa pseudo recuperación, si trazamos una línea de tendencia respecto al PBI histórico proyectado para el 2021 y 2022, y si tomamos las proyecciones de PBI para el 21 y 22 del Banco Mundial y FMI, vemos que a pesar de que se muestran crecimientos o existen perspectivas de crecimiento para ambos entes, seguimos con una diferencia, con una brecha en relación a la línea de tendencia de 2,5 para el 2021 y 4,6. Habrán escuchado que el OCDE, para lo que es el G20, el grupo de 20, planteó que la Argentina es el último país en recuperar, y lo estaba planteando para el 2026, ¿no? Solamente cercanos a Arabia Saudita y Sudáfrica, todo el resto recuperando en el 2022, ¿no? Entonces, esta demora en la recuperación también la estamos notando. Parte de esto, desde mi punto de vista, tiene que ver por cuestiones que en la región están cambiando. Si nosotros vemos economías emergentes en general, las vemos creciendo mucho más de lo que es LATAM y Caribe, y también creciendo más que Brasil. Claramente el foco estratégico que tenía la región, o que pudo haber tenido en el pasado, no se mantiene. Determinadas circunstancias geopolíticas son claras. El tema energético, Venezuela dejó de ser tan estratégico para Estados Unidos en cuanto a la provisión de combustible o a su participación en la provisión mundial de combustible. Entonces, estamos viendo que la región no tiene el mismo interés que sabía tener años atrás, y esto se va impactando en las distintas expectativas de crecimiento, ¿no? Yendo un poco a Argentina y viendo los números que ven de afuera respecto al crecimiento, para el 2022 el Banco Mundial está pensando en 1,7 y el FMI en 2,5. Nosotros estamos un poquito más abajo de esa mirada. Me gustaría repasar también las expectativas económicas de distintos actores.
partimos de una caída de 9.9, ¿no?, del año anterior. Está bueno situarse en el 2020 para ver qué significan los números que vamos a ver ahora. El REM para el 2021 plantea 6.40, está en revisión. Ayer estábamos hablando con Fausto y pensábamos que esto iba a ir para abajo en la próxima emisión del REM, lo comparto. Bueno, Kigel también tiene una mirada particular de crecimiento del 7 para el 2021 y 1,5. El FMI ya lo vimos, y nuestra perspectiva, en función de datos propios y de datos de mercado, estamos más en una perspectiva de crecimiento de 5.5 para el 2021 y 1.8 para el 2022. Es un poquito más pesimista que el mercado, y para el 2021 está en línea con lo que se presupuestó a principio de año por parte del gobierno. Vamos un poquito a hablar de sectores. Me interesa un poco también mostrar que a diferencia de otros momentos en los cuales hicimos este budget time, si bien el año pasado fue parecido este sesgo, tenemos mucha diferenciación, mucha dispersión. La recuperación de la economía, a diferencia de otros años, no va a ser tan pareja para todos, sino que va a haber sectores que son ganadores o sectores que supieron mantenerse mejor y sectores que claramente van a demorar mucho más en salir. Quienes vemos bien posicionados, y el agro y los sectores vinculados, claramente traccionados por los buenos precios internacionales, los servicios los servicios profesionales basados en el conocimiento o basados en nuevas tecnologías, también lo vemos como generadores de pleno empleo, las telecomunicaciones, vinculadas también a esta nueva modalidad pandémica, donde se requieren nuevos servicios, se requieren nuevas perspectivas de atención. La construcción, aunque un poquito demorada, entiendo que los estímulos fiscales no fueron del todo exitosos. Nosotros hemos estado viendo algunos proyectos, pero realmente no terminan de concretarse. Ese incentivo fiscal, ese blanqueo que se hizo para inversiones específicas, me parece que no logró su cometido. Pero independientemente de eso, este es un sector que tracciona. Y está como pendiente la obra pública, que todavía no despegó. Sectores como el automotriz también los vemos con una dinámica positiva, el sector químico, la siderúrgica también, vinculado también a lo que demanda el agro, a lo que demandan las agroindustrias, ¿no?, a lo que demanda la construcción. Y después sectores muy relegados, como bueno, el turismo, que todavía no tiene una mirada clara respecto a qué es lo que va a pasar, temas de transporte, parte de oil and gas, sector textil. Bueno, esos son los sectores para nosotros menos beneficiados y con un sesgo muy importante. Un poco para ser claro en los números, estamos viendo una inflación del 50% para el 2021 y un poquito menor para el 2022, crecimiento entre 5 y 6, como les había dicho antes en nuestra proyección, estábamos en un 5.5, 1.8 para el 2022. Acá tomamos tipo de cambio promedio porque es lo que más usamos en nuestros modelos. 2021, un tipo de cambio de 100, y el 2022 un tipo de cambio de promedio de 140. Y salarios creciendo un poco menos que inflación en los dos años, ¿sí? Vamos a ir cerrando con los dos últimos slides. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Las dividimos en dos, unas macro y otras más vinculadas a la empresa. La recuperación a niveles de prepandemia no las visualizamos y estamos lejos. La soja y los derechos especiales de giro que
el Fondo Monetario asignó, dieron un leve respiro, pero no son suficientes todavía para generar estabilidad. El otro punto, Argentina siempre estamos al borde del default. No ayuda a la confianza, no ayuda a la inversión, no ayuda a nuevos proyectos. A pesar de lo que vimos con la soja, hubo poco repunte en las reservas. La expectativa, por lo menos a mi juicio, era que en esto estuviéramos un poquito mejor. Tenemos ajustes pendientes para estabilizar el déficit fiscal y la inflación. Esos ajustes todavía no están marcados y no se ve una voluntad política de hacerlos. Desde mi punto de vista, el mando económico tiene que ver más con generar oportunidades eleccionarias que solucionar problemas de fondo. Digamos, se prioriza para mí esos aspectos. La situación cambiaria y fiscal que vimos y que puso también en la primera parte no se va a repetir en el segundo semestre, sobre todo por el tema eleccionario y por el tema de los esfuerzos que se tuvieron que realizar para poder alcanzarlos. Perspectivas de inversión extranjera muy acotadas a sectores clave. Vemos salidas de empresas, ¿sí? Y empresarios locales buscando oportunidades vía adquisiciones, sobre todo porque tienen la capacidad de convivir con el riesgo argentino y con las dificultades argentinas de una mejor manera. Lo que ya les dije, recuperación desigual por sectores, eso muy marcado, y incentivos insuficientes para sectores dinamizadores de la economía. Me refiero a esto que quisieron hacer con la construcción, con el blanqueo, que no fue suficiente o no fue del todo asertivo para poder llegar a un objetivo de real crecimiento, de dinamización. Vamos a la última parte. Entonces, yendo a lo que es empresas, lo dividiría en estas dos partes, en las variables de control y variables exógenas. Me parece que tenemos que seguir trabajando en estas proyecciones en optimizar los márgenes operativos ante esta demanda que es tan volátil. Digamos, no tenemos seguridad y creo que la flexibilidad es la que tiene que mandar. La capacidad de gestión frente a interacción con el Estado es clave en esto. Lo que mencioné antes, el control de precios. Yo soy un convencido que se pueden aceptar las cosas que uno puede cumplir, no se puede embarcar en cosas que no se pueden cumplir. El tema impuestos también como variable determinante. La gestión del capital de trabajo, también por una volatilidad que veo importante. Quiero resaltar lo que dijo Fausto, el cambio del ELIC por bonos del Estado directamente, es un tema muy complejo. Yo creo que puede traer algún tipo de problemática el año próximo. Los CAPEX, lo que vemos es una realidad, priorizar el payback. La capacidad de adaptar, lo aprendido en el 2021, creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que aprendimos y aplicarlo. Y después, como realmente va a ser difícil que acertemos o en lo que son las proyecciones, lo que recomiendo es una cobertura de activos y pasivos operativos, autocobertura, de plazos, monedas y tasa de interés. Es decir, que en lo que nos equivoquemos parejo, tanto del lado del activo como del lado del pasivo, ¿no? Evitar descalces, evitar especulaciones dentro de lo que es la operación. Con la operación no se especula, ¿sí? Y cubrirse internamente. Tipo de cambio relevante. Acá también creo que en las proyecciones tienen que convivir, nosotros no lo tocamos con mucha profundidad, con dos tipos de cambio, por lo cual hay que ver cuál es el que va para cuál. Para el negocio el oficial va bien, pero para un accionista a veces la salida pasa por el dólar MEP. Y dejar margen para la volatilidad con revisiones presupuestarias periódicas. En esto no tenemos opción. Lamentablemente en Argentina tenemos que revisar esto de manera frecuente. Definir claramente que el cash flow manda, sobre todo en estas situaciones tan complicadas o de volatilidad. Y después determinar la tasa de descuento relevante para el accionista, ¿no? ¿Qué retorno quiere para seguir jugando? Entonces, creo que con estas variables
nosotros estamos en condiciones de poder presupuestar. Lo que quiero significar con esta parte es que es un presupuesto de carácter más continuo y a veces tiene que ver más con estrategias cualitativas que cuantitativas, ¿no? Así que con esto yo cierro, agradezco como siempre a todos por la paciencia y bueno, Rodolfo, te doy la palabra para seguir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, sobre todo muy buenos tus consejos, ¿no? El de Cash is King es el mejor de todos, ¿no? Sí. Por lo menos el más útil para sobrevivir en este momento. Muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos en un ratito en el segmento de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ahora del doctor Álvaro Gali, que es es experto en temas de trabajo y seguridad social del Estudio Béjar Varela. Es un gusto recibirte, Álvaro, aquí. Vamos a conversar de otro tema súper crítico, que es el tema de nuestros recursos humanos, de nuestros talentos. Así que te dejo con la gran audiencia que nos está mirando, Álvaro. Bueno, gracias. Gracias, Rodolfo. Temas laborales que puedan tener algún impacto en las economías de las empresas, voy a hablar de 5. Tenemos poco tiempo, así que los voy a tratar de ir abordando, aunque sea superficialmente. Después, cualquier duda, vamos a tener la oportunidad en la etapa de las preguntas y respuestas. Primer tema que me parece importantísimo abordar, que pueda tener un impacto directo en las economías de las empresas, tiene que ver con la prohibición de despidos y con la doble indemnización. La doble indemnización, recordarán que nace antes de la pandemia, la decretó el gobierno el 23 de diciembre de 2019, ya en el marco de la crisis económica que la Argentina estaba sufriendo en aquel momento. Después, con la pandemia, nace la prohibición de despido, que fue una de las primeras medidas que dispuso el gobierno en el mes de marzo de 2020. Las dos normas fueron normas que nacieron como transitorias, desde aquel momento hasta hoy se han ido prorrogando sucesivamente. Ahora el gobierno directamente la doble indemnización ya la prorrogó hasta el 31 de diciembre, con lo cual está fuera de la agenda, fuera de discusión y de debate por lo que resta del año. Entonces tenemos que las indemnizaciones por despido hasta el 31 de diciembre están duplicadas, pero se le fijó un tope de 500.000 pesos a la duplicación. Inicialmente no había ningún tope, cualquiera fuera el monto de las indemnizaciones estaban incrementadas al doble, ahora se les fijó un tope de 500.000 pesos. En cuanto a la prohibición de despidos, durante los primeros meses se fue prorrogando cada 3 meses, luego las prórrogas empezaron a ser cada 2 meses, y últimamente se la está prorrogando cada 30 días. Esto da la pauta de que el tema de la prohibición de despidos es algo que el gobierno lo está mirando más minuto a minuto, digamos. Entonces, la última prórroga fue hasta el 30 de junio, es probable que se vuelva a prorrogar, pero no hay ninguna certeza. Bueno, estos dos temas me parece que son fundamentales, porque hay muchas compañías que están esperando que se levante la prohibición de despidos para poder desvincular gente, o que ya están llevando adelante desvinculaciones, pero a un costo más alto, porque la prohibición de despidos implica muchas veces la necesidad de tener que pagar un sobrecosto para que el empleado acepte firmar un acuerdo de desvinculación, sin el cual las empresas no pueden desafectar. Otro tema que me parece importantísimo para lo que podría ser la confección del balance de una compañía es qué está pasando con los juicios laborales. Desde marzo del año pasado, los tribunales laborales están, muchos de ellos directamente paralizados. Estuvieron todos paralizados durante unos cuantos meses. Algunos siguen paralizados hasta el día de hoy. Otros están trabajando, pero con enormes dificultades, fijando solamente algunas audiencias, logrando audiencias solamente conciliatorias. Unos pocos juzgados están tomando audiencias testimoniales. Entonces los juicios se están moviendo poco y nada. Los juicios laborales ya, en situaciones normales, duraban en un promedio de 4 años y medio, 5 años. Con esto de la pandemia podemos imaginar que la duración de los juicios va a llevar no menos de 6, 7, 8 años, dependiendo de cómo nos vayamos recuperando de esta pandemia. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que está pasando con los juicios? La tasa de interés, en lugar de crecer de la mano de la inflación,
tiende a ir bajando. Para que se den una idea, durante el año 2019 la tasa de interés en el fuero de la justicia laboral del trabajo fue del 79% interanual. En el año 2020 la tasa fue del 49%, y en lo que llevamos del 2021 la tasa acumulada entre el 1 de enero y hasta el día de hoy es del 21%. Entonces, si comparamos la variación de la tasa de interés en los juicios laborales con la variación de los índices de inflación que comentaban recién Fausto, y con la devaluación del peso, vemos cómo el valor de los juicios se ha ido devaluando significativamente. Esto da una oportunidad, muchas empresas están aprovechando esta situación para conciliar juicios grandes que en otro momento costaba mucho conciliarlos, básicamente por la frustración que genera muchas veces en los empleados ver que sus juicios están completamente paralizados y que sus créditos laborales se van devaluando. Entonces es un momento de oportunidad para cerrar juicios y llevar adelante negociaciones complejas. Un ejemplo, en el mes de diciembre de 2019 tenía un juicio laboral prácticamente conciliado, yo por el lado de la compañía, prácticamente conciliado en $1.200.000. El juicio no se cerró porque las negociaciones se demoraron, nos agarró la feria de enero, en febrero no se pudo firmar, se iba a firmar a mediados de marzo, nos agarró la pandemia, pero cuestión haciéndoselas corta, hoy el actor que tenía un acuerdo cerrado por $1.200.000 está pidiendo $500.000 para conciliarlo, está aceptando conciliar ese reclamo en $500.000, para ver cómo el valor de los juicios en muchos casos se derrumbó realmente. Tercer tema, para tener en cuenta que pueda llegar a tener un impacto directo en las economías de las compañías, tiene que ver con el teletrabajo. Ahí una de las primeras preguntas que se hace es si la ley de teletrabajo está o no vigente. Acá voy a tratar de hacer un pequeño reconto. La ley de teletrabajo se sancionó el 30 de julio del 2020, en plena pandemia, pero establecía que iba a comenzar a regir 90 días después de que finalizara el ASPO. Ahora, el ASPO, como ustedes saben, no rige para todo el país de la misma manera, sino que cada provincia va levantando, restringiendo, levantando las medidas según su situación sanitaria. Entonces, ahí había una discusión respecto de cuándo se iba a empezar a contar los 90 días. Finalmente esa discusión quedó zanjada por una resolución del Ministerio de Trabajo del mes de febrero de este año que dispuso que la ley de teletrabajo entrara en vigencia a partir del 1 de abril. La ley de teletrabajo, es una norma muy rica como para comentarla, lamentablemente no tenemos tiempo para abordarla toda en esta charla, pero les voy a comentar 2 o 3 temas fundamentales. Como les decía recién, era una norma que fue diseñada, creada, prevista para regir en tiempos de normalidad. Ahora, llegó el 1 de abril, que fue la fecha de entrada en vigencia que dispuso el Ministerio de Trabajo, y los tiempos de normalidad no habían llegado, es decir, las empresas todavía seguían teletrabajando, no porque hubieran decidido implementar esa modalidad de trabajo de manera voluntaria y por las ventajas que el teletrabajo tiene en sí mismo, sino condicionadas por el tema de la pandemia. Entonces, se daba esto de que entraba en vigencia una norma prevista para regir fuera de la pandemia, en plena pandemia. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo sacó una resolución muy poco clara que muchos interpretaron como que estaba suspendiendo la entrada en vigencia de la ley de teletrabajo respecto a aquellas empresas que seguían teletrabajando por la pandemia y no porque hubieran decidido adoptar esta modalidad. Esto fue una interpretación de una resolución que, como les decía recién, fue muy poco clara. Entonces el ministro de Trabajo, Moroni, salió a aclarar en unas declaraciones radiales que en realidad la ley de teletrabajo estaba plenamente vigente y que esa resolución que yo les mencionaba recién
lo único que establecía es que respecto de las empresas que seguían teletrabajando por la pandemia, iban a poder convocar a los trabajadores una vez que la pandemia finalizara o que la emergencia sanitaria finalizara, iban a poder convocar a los trabajadores para que retornaran a la presencialidad. Es decir, que no se generaba un derecho adquirido a favor de los teletrabajadores. Esto, por ahí que lo aclaró y lo dijo de una manera muy clara en la radio, hubiera estado bien que lo dijera en la resolución, pero bueno, esa es la situación al día de hoy. Respecto de la ley en sí misma, temas que me parece importante que tengan en cuenta, fundamentalmente, son dos. El tema de la reversibilidad, que la reversibilidad es el derecho que la ley de teletrabajo le da a todos los trabajadores para revertir en cualquier momento de la relación laboral el consentimiento que puedan haber prestado para pasar de una modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas empresas, a raíz de la implementación del teletrabajo como una modalidad que ya están pensando en implementar de acá en adelante, incluso cuando recuperemos la normalidad o la nueva normalidad, ya están empezando a pensar cómo van a rediseñar sus espacios físicos, devolver oficinas, achicar espacios, mudarse a espacios más chicos. Ahí lo que tienen que tener en cuenta es, primero, hoy todos los empleados que están teletrabajando no están de alguna manera bajo, digamos, no tienen el derecho que la ley de teletrabajo les da para aceptar o rechazar esta modalidad. Es decir, una vez que la emergencia sanitaria termine, las empresas le van a tener que preguntar a los trabajadores si están dispuestos o no a seguir teletrabajando. No es algo que se les pueda imponer. Entonces, si uno está pensando, bueno, vamos a cerrar las oficinas y que cada uno siga trabajando desde sus casas, tengan en cuenta que a cada empleado va a haber que pedirle permiso. Y segundo, tengan en cuenta además que aquellos empleados que presten su conformidad para seguir teletrabajando van a poder revocar esa conformidad en cualquier momento de su relación laboral. Es decir, que sería prudente que las empresas mantuvieran algún espacio físico disponible para aquellos empleados que el día de mañana decidan, por la razón que fuera, porque simplemente el teletrabajo les empieza a afectar la vida diaria, por el motivo que fuera, puede que algunos teletrabajadores el día de mañana decidan volver a la presencialidad, tienen derecho a hacerlo y las empresas van a tener obligación de asignarles un lugar de trabajo. Segundo tema importante de la ley de teletrabajo a tener en cuenta, que si bien el teletrabajo puede tener para las empresas algunos ahorros, decíamos recién, menores espacios físicos, menores consumos, también tiene algunos costos o gastos asociados. Entre ellos, el deber de parte de las compañías de reintegrarle a los empleados o compensarles los mayores gastos que ellos puedan tener por estar teletrabajando. Entonces, una empresa que hoy está pagando un servicio de Internet va a tener que pagar una conectividad de Internet por cuantos empleados tenga trabajando desde sus casas. También se va a tener que pagar a los empleados los mayores gastos de consumo eléctrico, consumo de gas, etc. Hoy por hoy, para que más o menos se puedan dar una idea, el monto de la compensación de gastos que muchas de las empresas están pagando oscila entre los 3.000 y los 3.500 pesos. Es decir, eso es más o menos en promedio lo que la mayoría de las compañías están pagando. Bueno, otro tema que me parece importante que tengan en cuenta, recién cuando hablaba Fernando mencionaba que la coyuntura del país, salgo de la ley de teletrabajo, voy salteando de un tema a otro rápidamente, voy a hablarles ahora de la ley Moyano y de por qué hay que prestarle especialmente atención a esta ley que está ahora en todos los diarios con el caso de Walmart. Recién Fernando decía que este es un momento donde algunas oportunidades se presentan para los empresarios locales, ¿no? Comprar empresas a costos bajos, ese tipo de oportunidades son relativas si no existe un verdadero Estado de Derecho. Y eso es lo que, de alguna manera, la ley Moyano pone en cuestionamiento. Les explico muy brevemente en qué consiste esta ley Moyano, que no es una ley, ¿no? Digamos, la ley Moyano es el nombre
que se le ha dado a una práctica extorsiva del sindicato de camioneros, que ya se viene implementando hace muchísimos años, no es nada nuevo, que consiste en lo siguiente. Cuando una empresa cualquiera decide cambiar de operador logístico, los camioneros lo que hacen es obligan a que todos los camioneros del operador logístico que se van pasen al nuevo operador logístico. Y que el nuevo operador logístico los contrate, reconociéndoles la antigüedad que tenían, y además el operador logístico que abandona la operación les tiene que pagar la indemnización como si fueran despedidos. Es decir, los camioneros pasan de una empresa a la otra, conservan su trabajo, conservan su antigüedad, y además cobran una indemnización como si hubieran sido despedidos. Ahí vemos que esta ley Moyano, digo ley paradójicamente, bueno, pues es el nombre con el que se la conoce, de alguna manera está prevaleciendo sobre algunos principios constitucionales. El principio de la libertad de contratación pierde contra las prácticas de la ley Moyano. El principio de propiedad, digamos, el derecho a propiedad. ¿Por qué? Porque se obliga a empresas que no despiden a nadie a pagarle a los trabajadores una indemnización como si hubieran sido despedidos. También acá la ley Moyano prevalece sobre un derecho constitucional. Esto lo menciono simplemente para que tengan en cuenta la importancia de que existe un verdadero Estado de Derecho a la hora de planificar cualquier fusión, adquisición, compra de compañías. Y por último, y ya sé que tengo que ir cortando, les voy a ir comentando muy brevemente cuáles fueron los porcentajes de paritarias que se fueron cerrando durante este año. La mayoría estuvieron en el orden del 35%. Salario mínimo vital y móvil se implementó el 35%, plástico cerró el 36%, le estoy ayudando con un machete. UOCRA 35,8%, los estatales 35%, estacioneros de servicio 34%, empleados de comercio 32% y camioneros y los trabajadores de la alimentación ya anticiparon que van a ir por reclamos por encima del 40%. Muchas gracias, disculpen si me extendí. No, muy bien Álvaro. Bien interesante por la influencia que tienen estos temas en la elaboración de nuestros presupuestos. Miraba en noticias de esta mañana que los empleados del Congreso, a los empleados del Congreso les suben el 40%, ¿no?, de senadores y de diputados, por encima de las metas del propio Estado para la inflación. Pero bueno, muy bien. Nos vemos en un rato, si te parece, Álvaro. Ahora es el turno de volver, a partir de las exposiciones de ustedes tres, volver a solicitarles la colaboración a todos los asistentes para realizar nuevamente la votación. Es decir, a partir de todo lo que escuchamos recién de nuestros expertos panelistas, vamos a volver a votar de estas 4 variables. Por eso pido a la técnica si por favor puede poner en pantalla la ventana del crecimiento del PBI para 2022, tasa de crecimiento del PBI para 2022. Mientras ustedes votan, yo saludo a Esteban Domecq, que está al frente de Invec Consulting, estuvo de panelista expositor en eventos nuestros. Un gran saludo, seguramente él tiene gran aporte o preguntas potentes para hacerlas a nuestros panelistas. También a Rodolfo Sagel, de EAF, a Wenceslao McCormick, que es director regional del Grupo Mirgor, y a Roberto Cachola, presidente de Minera Santa Cruz. Estamos trabajando con él con idea de armar un vertical del IDE que sea el IDE Minería, y a un amigo de Rosario, a Gustavo Badosa, que está al frente de Prevención ART. Bueno, muy bien, ya tuvieron ustedes tiempo para votar sobre esta votación final sobre tasa de crecimiento. Ahora vamos a ir a la siguiente ventana, que es la tasa de inflación. O sea, ¿qué inflación tendremos durante todo el año próximo? La vamos a tener en pantalla en unos segundos. Tasa de inflación, vamos a votar. Ahí tienen los rangos para hacer su votación. Les recuerdo que al finalizar esto, vamos a hacer con la tecnología de Mentimeter nuevamente la votación para que ustedes digan un número concreto. Mientras miran y analizan, a partir de lo que dijeron nuestros panelistas, saludo a Pablo Porto, que es VP y General Manager de Pointer Argentina, a Mariano Fernández, que es presidente de Kansai Toyota, que es la concesionaria más importante del país de esta prestigiosa marca, a otro amigo, a Ezequiel Garbers, que es VP para Argentina y Uruguay de Adecuado.
Bueno, ahí tenemos la votación final de tasa de inflación. Si les parece bien, vamos a la siguiente votación, que es la referida a incremento salarial. Salimos de esta ventana, luego que ustedes han hecho ya la votación, y vamos a mostrar en pantalla la siguiente ventana, que es, concretamente tienen que responder qué opinan ustedes sobre cuánto tendremos que aumentar los salarios para el sector de la economía en el que ustedes se manejen: producción, industria, comercio, servicios. Mientras ustedes piensan y votan, saludo a la señora Zulma Dinelli, que es fundadora y presidente de PR Ports, con quien organizamos un muy importante fórum cada año de transportes y logística marítimo-portuario; a Gustavo Roskin, que es director de bienes laboratorios, también de la zona de Rosario, concretamente una gran empresa familiar aquí de Rosario; a Gustavo Dellá, que acaba de ser nombrado gerente general de Global Hits, una felicitación y un saludo; a Francisco Madero, de Qualys, que es stand de South America de Qualys, otra empresa importante de ciberseguridad con los que seguramente haremos alguna actividad en breve; y a Raúl Caivano, que es director de Essen Aluminio. Bueno, muy bien, ya tenemos la votación de todos ustedes de tasa de crecimiento salarial para 2022. Vamos ahora con el tipo de cambio oficial que ustedes estiman va a haber a fin del año que viene, a fin del año 2022. Vamos a tener en unos segundos en pantalla la placa, la ventana, para que ustedes hagan la votación. Ahí la tenemos. Sus estimaciones son muy valiosas. Recuerden que estas estimaciones las vamos a comparar con las que hicieron al inicio del workshop. Saludo a Fabián Papini, que también nos está mirando, otro invitado especial de RIF Argentina, un activo empresario; a Carlos McKinley, CEO de Lowshack, también una conocidísima empresa; a la señora Karina Bernard, que es CEO de BB Roads. Un gran gusto también saludar. Bueno, muy bien. Si ya han votado todos ustedes, y mientras procesamos los resultados para mostrarles las comparativas, y vamos invitando a nuestros tres panelistas a que nos acompañen aquí en la pantalla de sus computadoras, quiero anunciarles a todos ustedes que el próximo 10 de junio vamos a tener una importantísima actividad. Vamos a tener un Leader Talks denominado Mercosur Presente y Futuro. Es una conversación también durante 90 minutos que tendremos. Esta vez será por la tarde, no en un horario habitual, va a ser de 17 a 18:30 horas, el próximo jueves 10 de junio. Vamos a tener como keynote speaker a Jorge Neme, que es secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, nuestra Cancillería básicamente. Jorge también ha estado en algunas actividades nuestras del sector de agronegocios, porque es un experto en el tema. Y vamos a tener por el sector privado tres importantes panelistas: Cristiano Ratazzi, todos lo conocen, de Fiat Chrysler Argentina, presidente; Stellantis, ahora como se llama la marca. Cristiano es miembro de la Argentina; a Luis Fernando Furlan, que es miembro del Board Mundial de Telefónica, Brasil Food, BRF, y es el Chairman Global del IDE. Y por último, también lo tendremos a Mariano Bosch, otro espectacular emprendedor de la Argentina, CEO y co-founder de Adeco Agro. Saludé recién a Ezequiel Garbers, que es VP para Argentina y Uruguay. Muy bien. Mientras vamos procesando, ya contestaron algunas preguntas. Tenemos 9 preguntas, seguramente no podremos responderlas a todas, pero voy a ir seleccionando alguna para que ustedes vayan respondiendo. Alejandro Wolf, desde julio del 2020, los tráficos internacionales marítimos. Alejandro es miembro del IDE de Shoes and Logistics. Los tráficos internacionales marítimos comenzaron a intensificarse en volumen, principalmente en el tráfico oriente a costa este de USA. Y como consecuencia de eso, por ejemplo, las tarifas de flete de importación para Argentina se triplicaron y siguen ascendiendo. Entonces, este escenario mostraría un incremento global de la demanda, y la pregunta es si esta sobredemanda no explica incrementos de los precios de materias primas. Supongo que es para Fausto esta pregunta. Sí, a ver, en realidad lo que está... sí y no. O sea, cuando uno está viendo un proceso inflacionario o una emisión monetaria grande, lo que vas a ver del otro lado es un aumento de la demanda. O sea, no es que, otra vez, volviendo al tema, ¿cómo es que se transmite la inflación a través de la economía? Porque vos ves un aumento en la demanda importante, nominal. Ahora, cuando mirás la tasa de actividad económica,
no ves un crecimiento de la actividad económica como para respaldar ese aumento en la demanda. ¿Tá? Lo que vos ves es que sube la demanda, pero sin que sube la actividad económica. Y eso se da porque aumentó la cantidad de dinero en el mercado. ¿Tá? Está bien que lo vas a ver como un aumento de la demanda, porque es la forma en que se expresa la inflación, pero ese aumento de la demanda no tiene como contrapartida un aumento de ingresos reales, o si querés, no tiene como contrapartida un aumento en la cantidad de bienes que producís. Simplemente que tenés más dinero, ¿no? Y eso es lo que produce la inflación, pero es cierto, lo vas a ver reflejado un aumento en la demanda. Es como aumento en la demanda sin producción. Sí, muy bien. Te junto dos preguntas, Álvaro. Tenemos varias para vos, las que no podamos responder, por supuesto, te las reenviamos, si no, como dije, nos la envían a info@liargentina.com. Guillermo Campbell te pregunta cómo ves el régimen de teletrabajo y la cultura laboral de los millennials y centennials como un disparador para hacer más competitivo el diseño organizacional de las empresas. Y también, si la querés responder también resumido, Pablo Constantini te pregunta, ¿no crees que obligar a las empresas a tener un puesto siempre disponible por si un empleado quisiera ir a la empresa va en contra de cualquier estrategia de disminución de los costos, o la idea es teletrabajo en sí mismo? Lo primero que pregunta es la cultura del teletrabajo en la cultura de los millennials, Álvaro. Bueno, sí, el teletrabajo está en línea con la cultura de trabajo de los millennials y de los centennials, y de hecho el teletrabajo implica muchas veces justamente esta flexibilidad, el trabajo por objetivos y no tanto jornadas rígidas. Es decir, claramente el teletrabajo está más orientado a la cultura de trabajo de estas generaciones. Lo que a veces vemos es que la ley de teletrabajo que sancionó la Argentina el año pasado y que acaba de entrar en vigencia, no es todo lo flexible que uno esperaría de una ley de teletrabajo que justamente tiende a regular una forma de trabajo mucho más flexible que la que venimos acostumbrados en la Argentina con una legislación laboral tan rígida. Resumiendo esta respuesta, la ley de teletrabajo es tan rígida como la ley de contrato de trabajo o más, y esa es una de las principales críticas que se le hizo. Respondiendo a la otra pregunta, era... Obligar a las empresas a tener un puesto siempre disponible por si un empleado quisiera ir a la empresa va en contra de cualquier estrategia de disminución de costos. Ese fue otro de los grandes cuestionamientos que se le hizo a la ley de teletrabajo, el tema del derecho a la reversibilidad que no tenga una limitación temporal, es decir, que el empleado dentro de 10 años me pueda pedir volver a la presencialidad. Eso claramente es algo cuestionable. Hay que ver después cómo interpretan los jueces. Yo creo que claramente, el sentido común indica que la compañía que va a adoptar la modalidad de teletrabajo, una vez que hayan transcurrido un tiempo razonable de tiempo, va a ajustar sus estructuras a la cantidad de gente que sigue trabajando de manera presencial. No vamos a tener toda una operación ahí vacante y disponible por si todos los trabajadores deciden volver a la presencialidad, porque aparte eso no va a suceder. Entonces, lo razonable sería que demos un tiempo para que aquellos que no se adapten en el corto plazo al trabajo en forma virtual vuelvan a la presencialidad. Transcurrido ese tiempo, achiquemos las estructuras de ser necesario y eventualmente, si algún día tenemos un conflicto con un empleado, enfrentaremos ese conflicto, pero no vamos a mantener oficinas abiertas y desocupadas. Exacto, así es. Bueno, para Fernando tengo otra pregunta de Carlos Alberto Paz. Te pregunta, Fernando, ¿qué papel juega la caída del dólar a nivel mundial y el efecto contrario en Argentina, apoyado por la crisis económica que enfrentamos? ¿Es conveniente o no mantener las tenencias en dólares? Y mira, operativamente para Argentina nosotros nos movemos como moneda de referencia e intercambio el dólar, ¿no? Entonces, yo digo que eso es difícil de que salgamos de esa moneda de referencia para las operaciones. Quizás para algún tipo de ahorro personal se puede pensar en algún tipo de inversión diferencial que permita salir de esta pérdida de valor inflacionaria, pero yo para lo que es operativo, para lo que tiene que ver con el devenir diario de las empresas, viniendo del peso, el dólar es algo que es una referencia de valor, ¿no? Para lo personal, quizás
armar algún tipo de estrategia diferente, pero para lo que es comercial y de intercambio, creo que el dólar va a seguir siendo la moneda sobre la cual nos vamos a tener que mover. Muy bien, sí, en línea con todos los consejos que diste en tu presentación. Les quiero agradecer a ustedes tres también que han respondido, quienes pudieron ver las preguntas de todos. Tenemos 12 preguntas sin responder, mucho interés ha despertado el encuentro. Si les parece, y antes de la despedida de todos ustedes, vamos a hacer ahora una actividad que es y antes también de mostrarles la comparación entre lo que votaron al principio y al final del taller, con la tecnología de Mentimeter, ustedes en el chat, les pido que abran el chat a todos ustedes y van a encontrar un link en el que van a poder acceder, ahí lo tienen ustedes, a una pantalla de una web que es Mentimeter. En esa pantalla van a tener la posibilidad, va a estar durante 15 segundos cada uno de los ítems, y ustedes van a tener la posibilidad de votar en todos los segmentos. Tasa de crecimiento, solo números, sin signos ni decimales, es decir, número entero. Con eso ustedes van a poder tener una idea, o nos van a dar a ustedes una idea con el que vamos a componer el indicador Budget Time. Va a ir de a una, por supuesto, tasa de crecimiento, como les decimos, voten ustedes, y ya estamos con los 15 segundos. Vamos con la siguiente, dentro de la plataforma de Mentimeter. Muy bien. Tasa de inflación 2022. Aclarado, solo números sin signos ni decimales. ¿Qué inflación vamos a tener durante todo el año que viene? Espero que lo vayan llevando bien, y si tienen problemas nos avisan aquí por el chat. Con estos valores nosotros vamos a construir nuestro indicador Budget Time, que vamos a publicar posteriormente. Vamos con la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente slide. Incremento salarial 2022. ¿Cuánto van a aumentar los salarios en su sector de la economía? ¿Cuánto imaginan ustedes que será el incremento salarial en la economía de su sector? Por supuesto, tuvieron ustedes amplísima y destacada información que brindaron nuestros panelistas. Si les parece bien, y ya están, vamos con la siguiente y última slide, que refiere, como ven ustedes, al tipo de cambio oficial a final de año. Si bien es cierto, como han observado algunos de ustedes, que debemos imaginarnos un tipo de cambio promedio, pero a los fines de nuestro indicador Budget Time, como lo hacemos cada año, nosotros nos manejamos con el tipo de cambio oficial al final del año. Si ya están procesadas todas las votaciones de Mentimeter, vamos a pedir a la técnica que nos ponga en pantalla los valores que han surgido de sus votaciones. Así que le pido a Romina, que nos está ayudando aquí en el hosting, en la dirección técnica, que nos ponga los resultados, comparta su pantalla con los resultados. También estamos procesando en este momento, bueno, aquí tenemos los resultados. Tenemos que tasa de crecimiento, ha habido, los números que más se han destacado son 1, 2, 3, 4 y 5. De la mayor votación que tengamos de esto, vamos a componer el indicador Budget Time. Vamos con la siguiente placa. Ustedes han votado tasa de inflación, el número que se ha destacado, arriba del 50%, 50-55 es el mayor número, 45-50-55. Estas son todas las votaciones que tuvimos. Vamos con el siguiente, por favor. Incremento salarial, parecido a la inflación, un poco menos, 35, 40, 45. Son los números que han primado en sus opiniones a partir de ahora. Y vamos con la última. Terminamos con el tipo de cambio. 160, 150, 200 son los valores que han predominado en sus opiniones. Interesante información. Y veo que nuestros tres panelistas están muy inquietos mirando los resultados. No sé si ya tenemos el cuadro comparativo de las
2 votaciones. Me dirá Romina si lo tenemos como para pasarlo. Mientras tanto, mientras ella me avisa, yo vuelvo a agradecer al patrocinio de BDO, al apoyo de Sáenz Valiente y Asociados, y a todos los demás que nos acompañaron en esta mañana. Y mientras elaboramos ese indicador final, si les parece bien, y en el orden en el que estuvieron expresándose aquí, nos gustaría una despedida, un call to action, un saludo final de cada uno de ustedes. Por favor, Fausto, tu turno. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar, por participar. Me parece que el escenario del año que viene está bastante claro en general. Es un escenario donde seguiremos viendo una economía que no va a arrancar fácilmente. Tenemos todo el tema de la pandemia que no sabemos cuál va a ser el resultado final, lo que lo habló Fernando muy bien. O sea, todavía no está claro si el año que viene vamos a estar todos vacunados o no. Supongo que sí, pero la verdad es que es un misterio eso. Y sí tenemos un problema monetario que no tiene todavía un atisbo de ser solucionado, ¿no? Creo que eso es clave. Por eso vemos el dólar y la inflación en esos niveles. Bueno, agradecerles a todos los que participaron, y fundamentalmente, bueno, a vos, Rodolfo, a Fausto, Fernando, por acompañarme. Del punto de vista laboral, traté de resumir, siento que a veces son muchos temas para abordar en muy poco tiempo, pero bueno, los temas laborales, la verdad que del último año a esta parte nos han ido excediendo a todos los días. Supongo que a todos los que están participando de acá también. Espero haber aclarado algunos conceptos y agradecerles a ustedes por la organización de este evento, que fue muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Álvaro. A Fernando se le cortó la luz, nos avisa por privado, así que lo disculpamos, esperamos que en unos minutos se le vuelva el fluido eléctrico. Y si quieren, Fausto y Álvaro y todos ustedes, vamos a compartir la comparativa de las 2 votaciones que hicieron los participantes. La tenemos aquí en pantalla. Al inicio de nuestro workshop, ustedes dijeron que fueron opinando sobre el tipo de cambio. En su mayoría hablaban del 22, un incremento del 22%, más de 160 el tipo de cambio oficial, votó el 22%, y ahora se incrementó sensiblemente ese número. Todos opinan, por supuesto, que se va a incrementar mucho más de 160 pesos el tipo de cambio. Vamos a la siguiente placa. Tenemos el incremento salarial. Al inicio, el grueso opinaba que iba a ser un 67%. Ese porcentaje, entre 30 y 40, perdón, el 67% opinaba que iba a ser entre el 30 y 40, ese porcentaje bajó al 41, casi 41%, y entre 40 y 50 ya está la mayoría de ustedes opinando al final que va a haber un aumento salarial entre 40 y 50%. El 48% de ustedes opina eso. Seguimos con la siguiente slide. Inflación. Vemos que, bueno, en algunos casos se aumentó, pero el grueso de ustedes está opinando que el 36% que va a ser entre 45 y 50% la inflación. Los que opinaban que iba a ser entre 40 y 45 bajaron del 30% al 24%. Entonces estamos opinando entre todos aproximadamente que la inflación va a rondar entre 45 y 50% mayoritariamente. Y por último, la última placa, son 10 y 34, estamos apenas pasaditos y le pedimos disculpas. La tasa de crecimiento anual del PIB, está concentrada entre el 0 y el 3%. El 47% de ustedes opinaba que iba a ser ahí, estaba en ese rango, y ahora el 66% está opinando eso, así que venimos con la opinión más concentrada en ese valor. Lo agradecemos mucho a él su participación, ha sido un gusto en lo personal, y creo que todos los que asisten han colmado las expectativas que tenían de escucharlos. Agradezco al equipo del IDE que trabaja súper bien para ofrecerles a ustedes estos webinars de alta calidad que entregamos. Lamentamos habernos pasado 5 minutos. Le agradecemos a todos por su presencia. Me despido con el deseo de verlos nuevamente la semana que viene en el IDE Talks espectacular que tenemos para la semana que viene. Recuerden que ahora va a ser de tarde, y simplemente decirles o desearles un buen fin de jornada laboral.
y sobre todo pedirles que se cuiden, cuidarse y cuidar a los suyos, porque cuidarse y cuidarlos, cuidar a nuestros afectos es quererse y quererlos. Así que nos vemos la semana que viene. Un gran gusto a todos ustedes, feliz de estar con ustedes. Espero que lo hayan pasado bien. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.